Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. También a los amigos que nos ven en las redes sociales, les damos la bienvenida. Que Dios les bendiga a ellos también. De manera especial. Siempre les invitamos que compartan. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Cristo. Ahí está bien. Aleluya. Isaías 57. Eso está en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. No lo busqué en otro lugar. 57, verso 15. Las palabras de Dios son benditas. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Porque así dijo el Altísimo. El alto, perdón, y sublime. El que habita la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Aleluya. Hoy vamos a hablar en Isaías 57, verso 15. Amén. Y el tema de hoy es en quién Dios habita. Amén. En quién Dios habita. Y realmente nosotros como personas podemos decir, bueno, Dios habita en mí. Amén. Ahora lo vamos a ver por la palabra. Amén. Aleluya. Entonces, hoy vamos a ver, gloria a Cristo, algunos principios que nos van a ayudar a conocer si Dios habita en nosotros. Amén. Dice aquí, como dijimos antes, vuelvo a leer Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el Altísimo y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Aleluya. Aquí la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Primeramente dice que Dios habita en la altura. ¿Dónde Dios habita? En las alturas. Esta palabra altura habla de Dios. Amén. Es como cuando leemos, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 17. Amén. Que dice la palabra de Dios allí, gloria a Cristo, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿De dónde viene toda dádiva? De lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es fiel. Amén. Y Dios habita en las alturas. Entonces, esta palabra, como dije antes, hace referencia a Dios. Solo Él está en esa posición y por ende solo Él merece la alabanza y la adoración, el engrandecerlo y darle toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Por Él estar en esa posición, vamos a decirle como Él es nuestro jefe. Él es nuestro Padre, Él es nuestro jefe, Él es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro Señor. Aleluya. Y por ende Él merece toda alabanza, toda gloria, toda adoración, todo engrandecimiento. Solamente Dios lo merece. Amén. Por ejemplo, ¿qué sucedía en el momento que Dios toma al profeta Isaías para profetizar al pueblo? El pueblo era un pueblo que estaba en idolatría. La idolatría es el pecado que atenta contra la persona de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la idolatría, gloria a Dios, es como sustituir a Dios por otros dioses. Amén. Es quitarle o intentar o creer quitarle el lugar a Dios que Él se merece para dárselo a otro. Entonces, cuando nosotros de alguna manera, lamentablemente, cometemos el pecado de la idolatría, lo que estamos haciendo es dejar de reconocer la gloria de Dios, de reconocer quién Dios es, amén, y de lo que Dios representa para nosotros. Entonces,
el pueblo estaba en idolatría. Amén. Gloria a Cristo. Entonces le dije antes, o sea, es el pecado que desplaza a Dios hacia un lado, lo aparca, lo reemplaza por dioses falsos y dándole un lugar, gloria a Dios, en tu vida que no le corresponde. Hay prácticas pecaminosas que son tan fuertes que la misma palabra de Dios te manda a huir de ellas. Amén. Si no, pregúntaselo a José. Amén. O sea, hay pecados en la Biblia que son pecados fuertes, como por ejemplo, dijimos el primero, la idolatría, que atenta contra la persona de Dios, pero también está, gloria a Cristo, la fornicación. La fornicación es el pecado que atenta contra la santidad de Dios. Amén, gloria a Cristo. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar 3 huye. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando habla de José, dice la palabra de Dios que José huyó de Potifina. Cuando Potifina, la mujer de Potifar, se le insinuó. Y dice la palabra de Dios que él dejó sus ropas y salió corriendo, huyó. O sea, hay ciertos pecados en la vida en los cuales usted no se puede hacer el fuerte. Tiene que huir de ellos. Amén. Y la Biblia te dice en 1 Corintios versículo 10, 14. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 10, 14. Aleluya. 1 Corintios 10, 14. Aleluya. Dice la palabra en el 10, 14 de 1 Corintios. Por tanto, amados míos, huid, bueno, sé de la idolatría. De la idolatría, amén. Huid de la idolatría. En el 1 Corintios 6, 18, 6, 18, te dice aquí la palabra de Dios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. La Biblia te dice: huye de la fornicación, huye de la idolatría. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice la palabra de Dios, gloria a Cristo: huye también de esas pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Amén. Entonces vemos aquí que, bueno, dije, sí, tres huir. Huye de la idolatría, huye de la fornicación y huye de las pasiones juveniles. Amén. Y a su nombre. Entonces, amado, el texto nos dice, volviendo a Isaías, gloria a Dios, yo habito en la altura. Amén. El Salmo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo. Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Entonces, amado, Dios es el que merece toda la gloria. La idolatría atenta contra la persona de Dios, porque es como querer reemplazar a Dios, el papel de Dios en tu vida, para poner a otro que son dioses falsos. Amén. Y sabemos que históricamente en Israel uno de los pecados élites y que dañaba a la gente era el pecado de la idolatría. Amén. O sea, Israel pecaba de muchísimas maneras, pero ese era el pecado que mayormente afectaba a Israel. Y Pablo, por el Espíritu Santo, le dice al pueblo: huye de la idolatría, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Si el Señor te ha traído a su casa, amén, hay cosas que tú tienes que evitarlas. Hay lugares que tú tienes que evitarlos, porque te recuerdan en la vida que tú vivías. Amén. Te recuerdan, gloria a Cristo, en la condición en la cual tú estabas. Hay lugares que no son buenos frecuentar. Hay lugares que hay que evitarlos, porque todavía nos damos cuenta que cuando pasamos por ciertos lugares
cuando vemos ciertas personas, ciertos grupos, comenzamos a temblar, comenzamos a tener cierta lucha interna en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, cuando habló en el versículo 16, Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, allí nos dice la palabra de Dios: andad, camina en el espíritu. Amén. Y luego te dice que la carne y el espíritu están en una lucha continua. La carne quiere hacer su propia voluntad, pero el espíritu que está en ti, el espíritu de Dios, Él quiere hacer la voluntad de Dios dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Pero nosotros tenemos que entender algo, gloria a Dios, que cuando tú alimentas tu carne y descuidas tu espíritu, ciertamente tú no tendrás fuerza para poder lidiar con los deseos de tu carne. Pero cuando tú te alimentas de la palabra, de la oración, cuando tú te alimentas del Señor, cuando tú eres una persona que está decidida a caminar conforme a la voluntad de Dios, amén, tendrás lucha, tendrás batallas, pero ciertamente si tú decides caminar como Dios dice en su palabra para tu vida, tú vas a poder vencer cualquier tentación, cualquier adversidad que pueda venir sobre tu vida. Amén. Algo que reconoció José. José le dijo a Potifina: Potifina, yo puedo aquí cocinar, yo puedo ir a pagar la factura, yo puedo usar el Rolls Royce que Potifar tiene, gloria a Dios, yo puedo ir y sacar dinero de la cuenta, pero lo único que no puedo tocar aquí en esta casa se llama la mujer de mi Señor. O sea, hay cosas que tú tienes que reconocer que tienen límites. Amén. Hay límites que uno nunca puede cruzar. Hay códigos que uno nunca puede violar. Porque en el momento que uno los viola o los transgrede, gloria a Dios, comienza a tener problemas. Entonces, hay gente que sí, cuando viene la dificultad, saben lidiar con ella, saben enfrentarla, pero son gente que está conectado con el Señor. Son gente que están conectados con la palabra de Dios. Y cuando ellos ven el mal, dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Amén. Y a su nombre. Entonces, amado, solo Dios merece la gloria y la honra. Pero esa gloria y honra que Dios merece, Dios la recibe especialmente por medio de tu vida. No solamente en el momento que vienes al culto y levantas tus manos, sino en todo el día de tu vida. O sea, todo lo que tú estás viviendo en el día, Dios es glorificado. Amén. En cada palabra, en cada gesto, al lugar que tú vas, al lugar que no vas, lo que haces, lo que dejas de hacer, Dios está siendo alabado y Dios está siendo glorificado, porque la adoración habla de un estilo de vida. Amén. Y el salmista lo dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y yo puedo entender que no solamente es un cántico que en un momento puntual se le da a Dios, sino en una forma de vivir. Dios es alabado, Dios es glorificado, Dios es exaltado. Dios recibe el honor y alabanza cuando tú habitas en la santidad. Cuando tú te apartas de las, vamos a decir, de los deseos de la carne, de las pasiones juveniles, aleluya, y decides honrar a Dios por encima de todo lo que puede venir contra tu vida. Amén. Entonces, amado, solo Dios merece tu alabanza. Solo Él, el pueblo que alaba a Dios, habita en Él. El segundo aspecto es que Dios habita en la santidad. Dios habita en las alturas. Quiere decir que Dios merece toda la gloria, porque Él está en la posición de ser alabado. Él está en la posición de ser reconocido. Amén. Y a su nombre. Él está en el lugar donde todo ser humano tiene que reconocer que Él es Dios, que Él es digno de toda nuestra alabanza. Amén. Y el segundo aspecto dice que habita en la altura y en la santidad. Amén. ¿Dónde Él habita? En la santidad. Entonces, Él no solo habita en la altura, también habita en corazones humildes, puros y consagrados a Dios. Amén. Y a su nombre.
la palabra santidad habla de las personas que son apartadas por Dios con un propósito. Amén. Personas que deciden vivir diferente a los demás. En otras palabras, aprenden a abstenerse de cosas que la gente común hace. Amén. O sea, el mundo nos llama raro. El mundo nos llama loco. El mundo nos llama que estamos fuera de sí. Cuando nosotros le decimos no al pecado. Cuando llamamos malo a lo malo y llamamos bueno a lo bueno. Y a su nombre. Cuando nosotros nos guardamos para Dios, hablando de los que se quieren casar y están esperando en Dios, amén. Cuando te dicen a ti, ¿por qué tú no tienes un novio o una novia? Depende del sexo. Amén. Tú tienes que decirle, estoy esperando la voluntad de Dios. Estoy esperando que Dios me guíe. Amén. Y muchas veces nosotros somos causa de conflicto, somos causa de burla, somos causa de persecución, porque hemos decidido vivir diferente a como otros viven. Porque hemos decidido ceñir nuestra vida conforme a lo que la Biblia dice. Amén. La Biblia dice que la carne no puede someterse a Dios ni tampoco quiere. Pero los que han nacido de Dios, dice el apóstol Pablo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Hay gente que donde quiera que tú vas puede decir, este es un cristiano. Como dice Romanos capítulo 8 versículo 16, que dice el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una convicción. No solamente tú reconoces que eres hijo de Dios, sino que la gente que está a tu alrededor puede decir, tú eres diferente, tú hablas diferente. Yo como cuando hablo contigo, como que siento una paz. Cuando tú me hablas, yo siento como que se me engranojan los pelos. Y a su nombre, aleluya. Tú tienes que decirle, fue el Nazareno que se me metió adentro. Fue el Espíritu Santo que se me metió adentro. Y lo que tú notas de mí, no viene de mí, viene del Padre. Viene de Dios. Esa gracia que tú ves en mí, aleluya, no es terrenal, es espiritual, viene del cielo. Y a su nombre, aleluya, viene de Dios. Entonces, amado, entendemos que Dios habita en la santidad. Dios dijo su palabra, sé santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Imagínese usted, amado, el termómetro para evaluar nuestro estilo de vida de santidad es el mismo Dios. Amén. Él es la referencia a la cual tú tienes que ceñirte. ¿Y cuál es la referencia que tenemos aquí en la tierra? La Biblia, la palabra de Dios. Escudriñar esa escritura, porque ahí está, ahí os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Pero necesita levantarse una generación con una hambre de la palabra, con una sed de la palabra de Dios, que antes de que toque el estudio bíblico, usted de manera continua y cotidiana en su diario vivir, usted haga de la palabra de Dios su fuente de autoridad. Amén. Tengo este problema, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo, anda conmigo. Amén. Tengo necesidad, clamo a Dios, doblo mis rodillas. La Biblia dice que pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abre la puerta. Y a su nombre, amén, que aunque usted esté viviendo por enfermedad, situaciones difíciles, tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido curados. Se necesita gente que ame la palabra, que se aferre a la palabra, porque la palabra produce santidad, la palabra produce alineamiento, visión, entendimiento, sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para habitar en la santidad, la cual Dios demanda para su pueblo. Santidad es apartarse de todos los deseos de la carne y vivir en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu no es vivir en la mente. Yo vivo en el Espíritu. Vivir sonámbulo, eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir como dice Jesús, dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es vivir en el Espíritu.
Amén. Si tú ves a un necesitado, dale. Si te pide una milla, corre 2 con ella. Amén. Hay gente que nos pide que corramos una milla y le decimos directamente que no. Pero Jesús dijo, si te piden que le dé la capa, dale también la maleta, dale la túnica. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces, amado, santidad es ser apartado por un propósito. Amén. Cuando los primogénitos nacieron o nacían en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, todos los primogénitos eran apartados para Dios. Amén. Eran consagrados. Y así Dios nos consagra. Amén. Yo soy el segundo de mi casa. Pues yo estoy consagrado. Yo no cojo números. Yo soy consagrado de Dios. Amén. El primero todavía no ha llegado, pero Dios me cogió primero a mí. Y yo obedecí y le han hecho al primero le han hecho el llamado, a mi hermano mayor le han hecho el llamado muchas veces. Pero a mí me lo hicieron y yo respondí. Y dije, Señor, heme aquí, Señor. Si tú puedes hacer algo con este cacarón, te lo entrego, Padre. Porque hay gente, amado, que es tan especial que ni los bagazos se lo quiere dar a Dios. ¿Tú sabes lo que es un bagazo? ¿Tú sabes cuando usted exprime una naranja que ya no queda nada? Hay gente que ni eso quiere dárselo. Gloria a Dios. Y a su nombre, iglesia. En Jueces, gloria a Dios, Jueces 13 hasta el 16. En Jueces 13 hasta el 16, hablando del capítulo 13 hasta el capítulo 16, vemos claramente la historia de Sansón. Un hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Israel pasaba por uno de los peores momentos, gloria a Dios, de su historia. Amén. O sea, sus enemigos los tenían en zozobra, los tenían en asedio. El pecado de la idolatría era la causa por la cual sus enemigos lo tenían subyugado. Hay gente que no vive victoria por causa del pecado. Tú quieres ver victoria en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu finanza, suelta el pecado en el nombre de Jesús. Cuando tú sueltas el pecado, recibirás liberación para recibir bendición para tu vida. Hay veces que no estamos tan centrados en cosas que a Dios no le agradan. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Pero Dios levanta a un hombre llamado Sansón, hijo de Manoa y de su mujer, lo cual por obra de Dios concibe un hijo varón, el cual desde el vientre de su madre fue consagrado para libertar al pueblo de Dios de los filisteos. Amén. Yo no sé si tú sabes reconocer cuál es la asignación de Dios para tu vida. Una de las cosas que nos hace constantemente vivir en el pecado es no discernir la voluntad de Dios. Cuando usted discierne la voluntad de Dios, usted se enfoca en lo que Dios quiere. Usted le llama por nombre a lo que Dios le llama por nombre. Usted aprueba lo que Dios aprueba y desaprueba lo que Dios desaprueba. Usted alinea su corazón a lo que Dios habla, porque ese es el conflicto que mayormente tenemos nosotros. Al no discernir la dirección de Dios, al no discernir la voluntad de Dios, estamos en un conflicto continuo con respecto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Y hemos sido consagrados por Dios. Hemos sido apartados por Dios. Hemos sido comprados con su sangre. Y Él nos ha redimido para con Dios. Nos ha hecho reyes y sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para publicar su palabra, para publicar su grandeza. Pero hoy tiene que levantarse una iglesia que entiende que Dios le ha dado un diseño, que Dios le ha dado un propósito, que Dios le ha dado una visión, que Dios le ha dado una asignación en la tierra y que tiene que cumplirla. Amén. En el momento que tú te alinees con Dios, tendrás problemas con el diablo, pero tendrás paz para con Dios. Tendrás victoria para con Dios y el diablo será derrotado. ¿Sabes por qué? Porque caminas con Dios, vives con Dios, duermes con Dios, caminas con Dios, adoras con Dios. Bendice a Dios en todo tiempo, porque sabes que Dios está contigo. Llámale, Basayama. Oh, gloria a Dios. Dios está contigo.
Y el diablo no quiere que tú te consagres. El diablo no quiere que tú te guardes del pecado. Cuánta exigencia del mundo, cuánta oferta. Las ofertas están así, amado, a 2 por 3 en el mundo, porque el diablo sabe lo valioso que es tu vida. El enemigo sabe lo tanto que vale tu vida, y él te va a ofrecer de todo para que tú dejes a Dios, para que cada día tus pasos sean contrarios hacia lo que Dios quiere para ti. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, amado, Dios llama a Sansón, lo consagra, hace su madre desde su vientre, hace voto de nazareo. Amén. Y a su nombre. Y me encanta la mamá, que aunque no se menciona su nombre, la mamá de Sansón. En el momento que la mamá de Sansón comenzó a ver a Sansón medio torcerse, le dijo: Sansón, Sansón, alabado sea Dios, tú fuiste consagrado, tú fuiste dedicado, en ti está la unción. Ten cuidado cómo marcha, ten cuidado cómo anda. Ten cuidado, porque en ti está la unción de Dios para libertar al pueblo. A ti no te luce andar con esos tigres. A ti no te luce andar con ese grupo, Sansón. Y a su nombre. A ti no te luce ir a esos lugares, Sansón, porque tú fuiste consagrado. Sobre ti hay una unción fresca desde el vientre. Dios te consagró con un propósito de traer liberación sobre un pueblo que está cautivo. Sansón, ten cuidado. Sansón, ve cómo tú andas. Sansón, ve, cuidado con lo que tú estás mirando. Sansón, en la televisión, en las redes sociales. Sansón, conságrate. Sansón, ayuna. Sansón, busca a Dios. Sansón, ¿qué pasa, Sansón? Necesitamos mujeres como la mamá de Sansón, que nos jale los cabellos si es que tenemos, gloria a Dios, y nos digan: Sansón, what's up, Sansón? Gloria a Dios. Sit down, please. You conversion. Vamos a conversar, gloria a Dios, y vamos a ponerlo en la línea que Dios quiere que nos pongamos. Pero Sansón siempre pegado de Dalila, pegado de Dalila. Gloria a Dios. Cuidado con la Dalila que anda por ahí. Aleluya. Entonces Sansón pensó, oye, Sansón pensó que podía vivir de cualquier manera, porque él pensaba que Dios siempre iba a estar con él. ¿Qué le dijo el Señor a Elí? Yo honro a los que me honran. Si tú me honras, yo te honro. Amén. Pero una de las tantas ocasiones que pensó: bueno, Dios siempre está conmigo, y de nuevo volveré a vencer a mis enemigos. Pero él estaba tan absorbido por su pecado que no sintió el momento en el cual Dios se había apartado de él. Cuando intentó pelear con los filisteos y vencerlos, no pudo con ellos. Los filisteos le echaron mano, y usted conoce la historia, que terminó sin ojos y encarcelado. Aleluya. Eso a veces pasa. Nos fiamos tanto. Ah, no, Dios es bueno. Ah, no, Dios es misericordioso. Ah, no, Dios está conmigo. Y nosotros haciendo y deshaciendo. Amén. Y cantamos la canción que dice: todo está bien. Everybody now. Todo está bien. Gloria a Dios. Pero cuando Dios baja, aleluya, mi alma alaba a Dios. Hay una situación bien fuerte. Bien fuerte. Gloria a Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Entonces, amado, dice la palabra de Dios que Sansón se apartó en cierto modo de Dios. Amén.
En Jueces 16, versículo 20, dice así. Jueces 16, versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, le dijo Dalila, ¿verdad? Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén. Y luego dice que el cabello comenzó a crecer después que fue rapado. Oiga esto. Dice aquí el versículo 21. Gloria a Dios. Versículo 20, perdón. Dice que Dios, Jehová, ya se había apartado de él. Y estaba tan insensible que él no se dio cuenta cuando ya la presencia de Dios no estaba en su vida. Amén. Terminó sin presencia de Dios. Terminó sin visión. Y terminó encadenado. Eso pasa con nosotros cuando nosotros no nos consagramos para lo que Dios nos llamó a hacer. Cuando nosotros nos convertimos en prevaricadores. O sea, en personas que constantemente se saltan las normas de Dios. Entonces vienen las consecuencias por causa del pecado. Todo pecado en la vida tiene una consecuencia. La Biblia misma dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, dice la Biblia que hay dos tribunales. El tribunal de Cristo para los que se salvan, pero el gran tribunal blanco para los que se pierden. ¿A cuál tribunal tú quieres ir? ¿Quieres ir al tribunal de Dios, donde Dios te va a gratificar, donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a dar el galardón que Él tiene preparado para ti? ¿O en el gran tribunal blanco, donde solamente viene juicio y viene muerte por consecuencia del pecado? Amén. El pecado es errar en el blanco. Eso es lo que significa en griego la palabra pecado. Errar en el blanco. Cada vez que nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, estamos errando en el blanco. Y por consecuencia es considerado como un acto pecaminoso delante de Dios. Amén. Entonces, amado, el profeta Isaías dice: por el Espíritu, Dios habita en la santidad. Él no habita en el pecado. Amén. Es tal así que Él envió a Jesús en la cruz. Dice la Biblia que fue crucificado. Allí derramó su sangre. Esa sangre que fue derramada es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, debes entender que Él te santificó. Pero también Él te pide: sé santo porque yo soy santo. Él no opera bajo el pecado. Él habita en la santidad. Ese es el lugar de Dios. Y a su nombre. El tercer principio es que Él habita también en el quebrantado y humilde de espíritu. Él habita en la altura, que significa que solamente Él merece toda la gloria, pero dice que Él habita en la santidad, en lo que se consagraron. O sea, lo que Él consagró y caminan en esa consagración. Y hablamos que la consagración tiene que ver con dedicarse a agradar a Dios. Amén. Y por último, dice que Él habita en un tercer lugar, en los humildes y quebrantados de espíritu. ¿Qué es una persona humilde?
Es una persona que reconoce cuando comete un error. Es una persona que no le pesa el pedir perdón cuando sabe que se ha equivocado. Reconocer las cosas que no están bien y comenzar a ordenarla en su vida. Amén. Eso se llama humildad. Lo contrario de la humildad se llama el orgullo. El orgulloso no reconoce que se equivocó. Al contrario, lo que sucedió, la culpa fue del otro. Amén. Algunos dirán, no, pero si fue de ese, claro, pero estamos hablando si fuiste tú que la hiciste. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, el Salmo 51:17, oiga lo que dice Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando hablamos de un espíritu quebrantado, hablamos de alguien que reconoce, a la misma línea de la humildad, reconoce que necesita a Dios. Amén. Que hay que tomar un rumbo diferente al cual ha estado tomando, y que reconoce que su estilo de vida cada día le ha separado de Dios. David dice esta palabra en un momento donde él reconoce su pecado. Y estamos hablando de un hombre que era rey de Israel, uno de los hombres más importantes de la historia en Israel fue el rey David. Y el rey David era, gloria a Dios, uno de los hombres más grandes. Y aún siendo uno de los hombres más grandes, gloria a Dios, no le costó reconocer que había pecado contra Dios. ¿Se acuerda cuando tomó a Betsabé, creo que se llama, ¿no? A la mujer de Urías. Gloria a Dios, se acostó con ella, pero él reconoció su pecado. Amén. Entonces, Dios habita en aquellos que son humildes y que son quebrantados de espíritu. Amén. Con Señor, yo no sé si fui yo, pero si tú quieres, perdóname. No, Dios no oye esa oración, porque tú estás orando para ti mismo. ¿Qué hizo el fariseo? Gloria a Dios. Señor, yo diezmo. Señor, yo voy tantos días a la sinagoga. Y comenzó él a orar consigo mismo y a hablar de lo que él hacía. Y no soy como este perro. Si fuera el líder, le hubiese llamado así al publicano y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué dijo el publicano? El publicano, su oración fue diferente. Dice la Biblia que él se golpeó en el pecho y dijo: sé propicio. ¿Cómo dice? Sé propicio a mí, oh pecador, algo así. Amén. Y se golpeó en el pecho. Y Jesús hizo la pregunta: ¿cuál ustedes creen que fue justificado? Y ellos dijeron: el publicano. Amén. El orgullo nunca nos permitirá que Dios habite en nuestro corazón. Dios no habita en corazones orgullosos que no reconocen cuando cometen un error, cuando cometen una falta. Amén. Dios habita en los humildes de corazón, en los que saben reconocer que han fallado, que han pecado, que han cometido cosas que ellos son conscientes, las cuales ellos saben, gloria a Dios, amén, que Dios, que ellos han fallado, que hemos fallado. A Dios le encanta que nosotros reconozcamos que hemos cometido error. Gloria a Cristo, amén. Y a su nombre, aleluya. Y a su nombre. Entonces, amado, aquí nos dice esto. Segunda de Crónicas 7:14 dice, Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo viene la sanidad de Dios? ¿Cuándo viene el perdón de Dios? ¿Cuándo viene? Cuando reconocemos, cuando nos humillamos, cuando buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos. Un corazón humilde y contrito de espíritu es aquella persona que hace lo que dice Proverbios capítulo 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará. Amén. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay gente que dice: estoy arrepentido de lo que hice en el 2025. Pero ya en el 2026, el 1 de enero, la liaron. Entonces no estaban arrepentidos. Sintieron remordimiento. No es lo mismo sentir remordimiento que sentir arrepentimiento. Remordimiento es sentir dolor, claro está, por lo que he hecho. Y lo hice mal, pero no cambia mi conducta. Pero arrepentimiento habla de un giro de 180 grados. Amén. Estaba inclinado a hacer lo malo, pero me he devuelto para hacer lo bueno. Amén. Eso se llama arrepentimiento. Fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando uno se arrepiente, Dios lo restaura. Pero lo que pasó con Judas, él se arrepintió, pero se ahorcó. Hay arrepentimientos que traen muerte, porque no son arrepentimientos reales, son remordimientos. Pero hay arrepentimientos que sí traen vida, porque nos alejamos del pecado y dejamos nuestra antigua manera de vivir y comenzamos a hacer lo que Dios le agrada. Amén. Y a su nombre. En Jueces capítulo 16, versículo 18. Jueces 16, 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado, Dios vuelve a habitar en esa persona. Amén. La Biblia dice que si nuestro pecado fuera como rojo como el carmesí, Él lo hará como blanca lana. Amén. La Biblia nos dice, gloria a Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice el versículo, creo que es el versículo 10, si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nuestras vidas. Amén. Todos los que estamos aquí pecamos. Amén. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Que reconozcamos con humildad que hemos pecado, que hemos fallado y que nos arrepintamos de nuestros pecados y comencemos a caminar conforme a la dirección de Dios. Amén. Cuando alguien se aparta del mal, gloria a Dios, se aparta del pecado, le da la gloria a Dios en su vida. Amén. Pero también algo importante, esa persona vuelve otra vez a experimentar la unción. Amén. Para que se cumpla lo que Dios había dicho en esa persona. Él habita en la santidad, es decir, en quienes se mantienen puros, sin mancha delante de Él. El Salmo 24 del 3 al 6. Salmo 24 del 6 al 6, del 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El lugar santo, perdón. El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. En estas fechas, gloria a Dios, ustedes saben todo lo que hemos comido, ¿no? Y hemos bebido. Viene el tiempo a veces entramos en un tiempo de exceso
Gloria a Dios, amén. Hay gente que lo que bebe en verdad un poquito de copa, un poquito de una cosa y de la otra. Amén. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros realmente vamos a vivir este año 2026. Amén. Dios tiene planes como lo tenía con Sansón, como lo ha tenido con tantos hombres de Dios, ¿verdad? Te puedo citar, por ejemplo, a Daniel, al profeta Daniel, que le ofrecieron una comida que estaba contaminada, porque los babilónicos tenían la costumbre que cuando hacían una comida, ellos lo consagraban a sus dioses, ¿verdad? Y los israelitas eran muy cuidadosos con esto. Si no, pregúntaselo al apóstol Pedro cuando estaba en la casa del curtidor, cuando Dios le reveló, el mismo Dios le reveló a Simón Pedro, le reveló un lienzo de cuadrúpedo, de reptiles, y él reprendió. Y él dijo, no, es que yo no estoy acostumbrado a comer eso. Y el Señor le dijo, lo que yo he santificado, no llames tú impuro. Hasta Dios mismo lo reprendió Pedro. Imagínense si era fuerte la cultura judía. Amén. Gloria a Dios. Y Daniel decidió no comer de esos alimentos. Amén. Y el hombre, el encargado de los presos, de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Estaba preocupado porque si ellos enflaquecían, el rey se iba a dar cuenta y podía él recibir un daño, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos eran muy severos aquellos reyes. Entonces le dijo, no, probemos y verá. Y ellos comieron legumbres y los del reino comieron carne, comieron manjares. No sé si habrán comido caviar, no lo sé. Pero bueno, en fin, fue que, gloria a Dios, el aspecto de Daniel y sus amigos era mejor que el aspecto de los demás. Ellos comían carne y Daniel y sus amigos comían legumbre. Y el aspecto de Daniel y sus amigos era mucho mejor que lo que comían carne. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque ellos decidieron honrar a Dios. Amén. Así que quiero terminar con esto. En el Salmo, gloria a Dios, 93, verso 5, dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Cuando tú eres parte de la casa de Dios y vives limpio, le va bien a tu casa. Amén. Por causa de tu guardarte para Dios, te va a ir bien en el nombre de Jesús. El secreto no está en el año nuevo. El secreto está en agradar a Dios. El secreto no está que vamos a pasar de invierno a otoño. Bueno, de otoño a primavera, a invierno y de invierno a primavera. No está en el cambio de estación. No está porque vas a cumplir 15 años o 16 o 20 o te casaste o empezaste un nuevo empleo. Va a depender porque tú decidiste caminar con Dios. Y todo aquel que decide caminar con Dios, su vida va a cambiar en el nombre de Jesús. Su vida va a ser totalmente diferente en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Sansón, terminando con esto, Sansón reconoció que había pecado, pero Sansón se arrepintió. Y dice la Biblia que Sansón mató más filisteos en ese momento que en toda su vida. Aleluya. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él se arrepintió de su pecado. Y cuando hay un arrepentimiento genuino en nosotros, Dios es capaz de restaurarnos. Amén. Dios es capaz de devolvernos la sonrisa que una vez perdimos, la ilusión que una vez perdimos. Hay gente que tú la miras a sus ojos y no tienen como vida, no tienen como luz, están como apagados. Amén. ¿Pero por qué? Porque necesitan a Dios en sus vidas. Amén. Y a su nombre. La Biblia nos enseña que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Si la vida de Jesús está en nosotros, amén, compartamos esa vida. Hablémosles a los amigos de Jesús. Hablémosles de que Él es luz, que Él es salvación y que Él tiene vida eterna para todo aquel que en Él confía y que en Él cree. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Y a su nombre. Bueno, nos vamos a despedir de las redes sociales. Que Dios bendiga a los amigos que están allá, a los hermanos que siempre nos ven a través de las redes sociales. Siempre les invitamos a que compartan, que le den like.
que activen la campanita, gloria a Dios, que se suscriban y que dejen sus comentarios. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Shalom.